Continuamos avanzando en nuestra meta de conocer toda España y esta vez nos vamos a ir a conocer la hermosa ciudad de Mérida. Un destino imperdible ya que fue la ciudad más importante que tuvo toda la península cuando formó parte del Imperio Romano y en la que podemos ver maravillosas obras de arquitectura de aquella época como el teatro, el anfiteatro, el circo romano. Es un traslado total en el tiempo en el que te invito a quedarte para que además conozcas muchísimo de lo que eran sus costumbres, la forma en la que se divertían, qué les gustaba hacer, a dónde iban, todo eso y mucho más paseando conmigo, que si es tu primera vez en el canal, pues por supuesto bienvenido y aprovecho de presentarme. Mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofonita en el que nos vamos conociendo toda España y alguno que otro lugar fuera de aquí. Comenzamos. Hoy vamos a estar paseando por Mérida, esta ciudad que es la capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero que sobre todo en sus inicios fue la ciudad de Augusta Emérita, una ciudad fundada 25 años antes de Cristo por Octavio Augusto, el mismo que fundó Cartagena. Por si acaso quieres ver un video de eso, aquí está en mi canal. Pero vamos a pasear por esta, que es Augusta Emérita, una ciudad planificada, ya que fue fundada precisamente por los romanos, y en esta ciudad lo que se esperaba era que los veteranos, que por eso la palabra emérita, los militares veteranos vinieran a su retiro acá, ya que merecían un reconocimiento y un lugar en donde pudieran pasar sus últimos días felices. Vamos a ver todos los vestigios que quedan de esta ciudad, que realmente está muy bien conservada en todas partes, y este es uno de los ejemplos de los lugares ampliamente romanos que podemos ver acá. Importante decirte que Augusta Emérita fue capital de la provincia de Lusitania, una de las provincias principales de lo que fue Hispania, la colonia del Imperio Romano, que está ubicada en toda esta península ibérica, y posteriormente se hizo tan importante esta ciudad que también pasó a ser la capital de Hispania. Esto sería entonces que esta fue la primera capital de España. Déjame en los comentarios si tú consideras que eso fue así. Nos vinimos a ver el acueducto de los Milagros, que queda acá en esta zona que hoy en día es un bonito parque, el Parque del Arroyo, y estamos justamente encima de un puente romano que durante muchísimo tiempo fue utilizado para el tránsito de vehículos, pero como se estaban socavando sus bases, pues lo dejaron únicamente para uso peatonal. Este acueducto de los Milagros es uno de los mejores conservados que tenemos acá en Mérida. Aun cuando lo podemos ver que está un poco deteriorado, tenemos que entender que este acueducto es de finales del siglo I. Los acueductos los utilizaban los romanos y de verdad que para mí es fascinante ver la tecnología que ellos podían emplear en esa época dentro del Imperio Romano. Ellos lo utilizaban para poder trasladar el agua a la ciudad y para eso hacían uso de las pendientes. En particular, este acueducto traía agua del embalse de Proserpina, que queda a unos 10 kilómetros de aquí. Lo podemos ver desde allá, todavía hay algunas columnas que se ven, que se pueden mirar, hay algunas que ya desaparecieron, y luego está esta parte central que es la mejor conservada y que tiene hasta 25 metros de altura. La verdad es que es fascinante lo que hacían durante el Imperio Romano. Y acabamos de entrar a todo el conjunto que engloba la parte donde está el teatro y el anfiteatro. Una recomendación importante que te quiero hacer es que compres el ticket con el que puedes entrar a las diferentes localidades turísticas de acá de Mérida. Primero porque te sale más económico, son 17 euros por cada adulto y vas a poder entrar a un montón de lugares. Y segundo porque si no has comprado nada, si no tienes tu ticket en el teléfono, vas a tener que calarte o estar en una cola un largo rato para poder entrar y comprar tu entrada. Allí dentro podrás decidir si compras para todos los lugares o solo para este sitio, pero es que realmente no vale la pena hacer la cola. Nosotros lo que hicimos fue en ese momento pues comprar la entrada y pasamos por otra puerta en la que entras si ya tienes ticket directamente. Vamos a entrar a conocer todo este recinto que se ve que está espectacular. Estamos comenzando a ver lo que son las ruinas que se encuentran en este lugar. Esta que tengo enfrente es el anfiteatro y la verdad es que me parece impresionante pensar que esto estuvo bajo tierra 300 años. O sea,
Nada de esto estaba acá. Por supuesto sí se ven como vestigios de eso porque ves que está muy socavado todo el material en el que está hecho, pero de todas formas, o sea, aquí lo que habría era una gran montaña y arriba sembraban garbanzos. Es muy loco pensar eso, de verdad. Estamos acá en el Anfiteatro Romano de Mérida. Este lugar era el lugar de disfrute, de mayor diversión de todo lo que eran los romanos en su época del imperio. Acá se realizaban pues todas las luchas de gladiadores, los esclavos como sabes eran utilizados como gladiadores y aquí luchaban con fieras o entre ellos. Incluso acá hacían recreaciones de las batallas más importantes que hubiese tenido el imperio y la gente moría, tal cual aquí se llenaba de sangre y en donde estamos, que son las gradas, estaba el público pues vitoreando porque ganara uno u otro hasta la muerte. Aquí cabían 15.000 personas. O sea, este era el lugar de máxima diversión de los romanos en su época. Esta cruz que vemos en el centro del anfiteatro, en sus días, y tal cual como lo vemos en las películas, estaba cubierta por madera y los gladiadores estaban bajo de ella escuchando cómo estaban matando a otro gladiador arriba, quizás una fiera o lo que sea. La verdad es que es demasiado tétrico pensar que esa era la forma en la que ellos se divertían. El pueblo realmente quería ir a ver sangre, a ver cómo mataban a la gente. Es muy macabro todo este tema, pero bueno, esa es la cultura y este espacio te traslada en el tiempo por completo. Si has visto la película Gladiador, es posible que todo este lugar que estás viendo te recuerde a ella, pero te quiero contar una curiosidad alrededor de eso. Y es que en la película, cuando se tradujo al castellano, el protagonista de la película era de Mérida. Es verdad que si lo ves en su versión anglo, pues el protagonista era de Trujillo, pero de todas formas el anfiteatro estaba aquí en Mérida, así que ese personaje, las luchas que tuvo, lo más probable es que hayan sido aquí. Y aquí sentada como un espectador más de este anfiteatro de 15.000 personas, pues te quiero contar la diferencia entre lo que es un anfiteatro y un teatro. Que al teatro vamos a ir ahorita y también estaba el circo romano. En este caso, el anfiteatro romano, como te comentaba, era utilizado para la diversión. Y la diversión para ellos era ver batallas entre gladiadores, batallas con animales feroces, batallas, representaciones de combates que hayan tenido y ellos victoriaban por si se les daba el perdón a quienes estaban combatiendo, si los tenían que azotar o si los tenían que matar. O sea que era importante para los gladiadores poder ganarse el cariño del público para sobrevivir. Este lugar que vemos acá, en este sitio, los gladiadores esperaban para salir a ir a su batalla. Ellos eran grandemente anunciados y salían desde aquí para ir a morir, básicamente, o a ganar también. Algo que te quiero comentar, que lo leí aquí, es que es verdad que generalmente los gladiadores peleaban hasta su muerte. Sin embargo, Augusto Octavio, que fue quien hizo esta ciudad de Augusta Emérita y quien obviamente mandó a construir este anfiteatro, hizo una prohibición de la muerte dentro del anfiteatro. Es verdad que luego eso lo derogaron porque realmente lo que quería era ver la sangre, la gente quería ver la muerte, pero mientras él estuvo durante el siglo I, pues no, aquí los gladiadores peleaban por honor y no morían allí en la arena. Y mira qué lindos estos arcos que nos hacen salir del anfiteatro para ir hacia el Teatro Romano, que es a donde vamos ahora. Y cuando vas por aquí te dicen cuál es el itinerario recomendado. Entonces nosotros lo estamos siguiendo porque probablemente así es como mejor se visita este lugar. Así que estamos siguiendo el itinerario recomendado. Todo este recinto ya desde su época era un centro total de entretenimiento porque el anfiteatro y el teatro estaban súper cerca, simplemente estaban separados por esta calzada en la que estamos ahorita y pasabas de un lugar a otro pues sin ningún tipo de problema.
Vamos a tratar de entrar por aquí al teatro. Esto es como un callejoncito que está por un lado. No es tan fácil de ver. Sí, aquí estamos en el Gran Teatro Romano, la joya de la corona acá en Mérida, el lugar mejor conservado de todos. Estamos en uno de los 4 teatros romanos mejor conservados que tenemos hasta la actualidad. Y no se encuentra dentro de Italia, está acá en Mérida, ya que esta fue una de las ciudades más importantes que el Imperio Romano tuvo en Hispania. Recientemente estuvimos en Cartagena, esta ciudad que cuando fue parte del Imperio Romano se llamó Cartago Nova, y aquí también había un teatro que probablemente era más grande que este, pero no está igual de bien conservado. Aquí en el tema de la conservación te quiero mostrar cómo las gradas las han hecho de este material que es como un metálico y que está encima de lo que es el teatro original. Allá en la parte alta pues también están tratando de recuperar ese graderío porque este teatro sigue en funcionamiento en la actualidad. Aquí se hacen grandes representaciones de teatro que se llevan a cabo en esta ciudad con una capacidad para 6.000 personas. Realmente es impresionante esto. Estamos aquí muy cerquita del escenario, en donde estaban las gradas destinadas para el público más importante que podía asistir a las representaciones teatrales, bien fuesen dramáticas o de comedia. Aquí se hacían este tipo de representaciones y si ves, el escenario se completa con esa vía de atrás, este espacio, este corredor en el que se podían hacer procesiones, por ejemplo, como para exaltar una victoria que hubiesen tenido y demás. Lo que vemos en el fondo, en 2 niveles y con columnas corintias, también forma parte del escenario y tiene una importancia muy relevante, ya que allí es en donde el emperador exaltaba su valor. ¿Y por qué? Porque en la parte de abajo, estas esculturas que vemos, las personas que estaban allí eran familias del emperador. Y aparecían allí en función de la importancia y del valor que para él tuviesen dentro de su círculo. En el centro vemos la escultura de la diosa Ceres que todavía se encontró, y en la parte alta, aunque no vemos ninguna escultura, esa zona estaba destinada a esculturas de los dioses mitológicos. Entonces, hacer toda esta colocación de estas figuras en este lugar hacía que él tuviese la importancia de los mismos dioses porque se englobaban todo en un mismo sitio. Otra cosa que te quiero comentar es que aunque hoy vemos son como ladrillos de mampostería, si te fijas, enfrente de ellos estaban recubiertos de mármol. Queda poco del mármol que recubría toda esta zona, pero sí lo podemos ver en las columnas corintias que están allí. La verdad es que esto está maravilloso. Hace 400 años todo este lugar estaba bajo tierra y lo único que se veía eran 7 pilares que se piensa que estaban hacia aquel lugar, con lo cual hoy en día esos pilares tampoco se conservan, pero en aquella época se veía era solo la parte alta de esos pilares y todo ello desencadenó una leyenda que quiero que veas aquí. Y no quisimos dejar de venir aquí al otro lado del río Guadiana al Parque de las 7 Sillas. Este parque, que la verdad es bastante amplio y muy bonito para venir a pasear la tarde, quizás hacer un picnic, realmente tiene su nombre gracias a estos 7 pilares que están acá. Y estos 7 pilares están aquí porque durante muchos siglos, te comenté que aunque nos parezca increíble, hace 100 años tanto el teatro, el anfiteatro estaban completamente cubiertos y no se sabía que ellos estaban allí, porque pasó 300 años esto completamente bajo tierra y apenas hace 100 años comenzaron sus excavaciones. Durante esos 300 años que estuvieron bajo tierra, arriba lo que se sembraba era garbanzos, pero empezó a haber toda una leyenda alrededor de esto porque de estas grandes edificaciones solo se veían unos centímetros de sus columnas más altas. Se veían 7 pilares de esas columnas. Y esos 7 pilares fueron llamados las 7 sillas en función de lo que fueron los 7 reyes moros de Granada.
La gente tenía pues la idea que si tú excavabas en ese lugar ibas a conseguir un tesoro alrededor de esas 7 sillas de los 7 reyes moros. Entonces las personas empezaron a excavar de manera indiscriminada y el ayuntamiento de la época tuvo que poner coto a esta situación. En parte porque, bueno, ¿y qué tal si era verdad que debajo de todo eso había tesoro y como eso era un terreno del consistorio, del ayuntamiento, entonces les correspondiera a ellos? Pues ellos mismos empezaron a hacer sus excavaciones, pero por lo visto las pararon mucho antes de poder encontrar nada, porque de hecho no encontraron las ruinas del teatro ni del anfiteatro y dejaron de excavar en la zona. ¿Qué te parece toda esta historia? La verdad es que debajo de todas esas 7 sillas de los reyes que hoy en día las representan aquí en estos pilares, sí que había un gran tesoro. Y justo enfrente del monumento de las 7 sillas nos encontramos con el puente Lusitania. Este puente es un Calatrava. Calatrava es un arquitecto muy conocido acá español y que ha hecho grandes puentes a lo largo de todo el país. Vamos a ir pasando por ahí. Obviamente este es un puente mucho más modernista. Tiene su nombre precisamente a la provincia de Lusitania, que en la época del Imperio Romano, cuando todo esto era Hispania, se dividía en 3 provincias. Una de ellas era Lusitania, que venía desde Portugal, por debajo del Duero, comprendía también Extremadura, parte de Salamanca y alguna parte de Toledo, Ávila. Era un poco grande en este lugar. Su capital era Mérida, que en ese momento se llamaba Augusta Emérita por haber sido fundada por Augusto y porque acá residían los militares eméritos, que eran los militares veteranos que ya estaban en retiro, y para ellos se creó esta ciudad durante el Imperio Romano. El Gran Teatro se completaba en la parte posterior con este jardín conocido como peristilo, del que aún se conservan los canalillos para el riego. Y así como en Cartagena paseamos por Cartago Nova, que fue la ciudad que el Imperio Romano se fundó allí, aquí estamos paseando por Augusta Emérita. Y en este lugar en particular, en la Casa del Anfiteatro, lo que vamos a ver es una domus, una villa de bastante dinero de la época, en la cual tú puedes ver cómo se vivía. En este caso, esto me recuerda un poco, no sé si viste la serie Spartacus, ahí ellos vivían en una domus y se parece un poco a lo que podemos ver acá. En esta zona de acá sería como el patio central con un jardín central y rodeado de columnas. Si tú vinieses a visitar a los dueños de esta casa, pues en estas zonas en las que estarías esperando a que llegara el dueño de la casa a recibirte. Vamos a pasear por toda ella. Como ves, son pasarelas que están por encima y hay una parte en la que nos dice que hay unos grandes mosaicos que seguro que tenemos que disfrutar. Este mosaico del otoño está precioso. Tenemos en cuenta que esto también estuvo enterrado durante muchísimo tiempo. Y vamos a ponernos un poquito creativos. ¿Por qué crees tú que toda esta ciudad estuvo enterrada, o toda esta parte romana estuvo enterrada en la ciudad por tantos años? ¿Qué puede haber sucedido allí? Plantéame tu teoría en los comentarios, por favor. Y de la Casa del Anfiteatro nos fuimos al enorme Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, que cuenta con 4 plantas contando la cripta. Fue la primera zona que visitamos, en donde encontramos una gran variedad de excavaciones arqueológicas. Luego nos dirigimos hacia la planta principal, que con esta altura ya de por sí es impresionante, pero mucho más lo son todas estas figuras, estas estatuas completamente originales que completan unas 36.000 piezas, en la que destaca muchísimo esta enorme columna que está situada en el centro del museo. Completa todo el recorrido una gran cantidad de mosaicos que podemos disfrutar a lo largo de la exhibición.
Y llegamos al Circo Romano de Mérida, el tercer núcleo de diversión que tenía la plebe aquí en la ciudad. Este lugar estaba destinado a las carreras de caballos. Tiene una longitud de 400 metros de largo por 115 de ancho. Se conserva alguito de las gradas que había en ese momento, en las que cabían 30.000 personas. Aquí las carreras de caballos se hacían por vigas, que eran carruajes jalados por 2 caballos, o cuadrigas, que eran jalados por 4 caballos. Lo que hacían aquí eran carreras de 7 vueltas y ahí veían cuál era el ganador. Estamos aquí en tu sección inmobiliaria que tanto te gusta ver, en esta ciudad que es de las más económicas, de las 4 más económicas del país, por encima de Talavera de la Reina, Ponteferrada y Linares. Acá en Mérida pues conseguimos habitaciones de vivienda muy económica. Por ejemplo, este me llamó mucho la atención, de 4 dormitorios, 2 baños, 62.500. Igual este de acá arriba, igualmente en 62.500, 69.000, hasta este otro en 119.900. Esta es una ciudad bastante tranquila, que te recuerdo que es la capital de provincia de Extremadura y en la que hay muchísima vida cultural. Realmente la relación entre calidad-precio es muy positiva. Solo tienes que tomar en cuenta de que si te gusta la vida un poco más animada, quizás este no es el lugar para ti, porque aquí se vive más bien más tranquilo, pero con una agenda cultural muy importante. Así que al tomar en cuenta esas cosas, si te decides venir a vivir acá a Mérida. Estamos entrando en nuestra habitación en nuestro hotel de Mérida. Estamos en el AZZ Mérida Medea. Este hotel que cuando lo reservamos estaba gestionado por Meliá, pero que hace 30 días pasó a ser de esta otra cadena que es AZZ Mérida Medea. Muy similar a los otros hoteles en los que nos quedamos. Sí, siempre nos quedamos más o menos en el mismo tipo de hoteles, de la misma categoría. Y por aquí pues está el baño, en este caso es con bañera. Por aquí todo su espacio muy bien, y de este lado pues para las necesidades más básicas del cuerpo. Entonces te dejo por aquí el hotel. Este también tiene desayuno incluido. Este nos salió en 73 euros la noche, las 2 personas. Y bueno, cuando llegamos nos pasó una cosita por allí, como que reservamos en Booking y nos decía que era con desayuno, y aquí no estaba que era con desayuno, pero como hicieron el cambio de hotel, pues algo allí pasó que se perdió la info, pero con mostrarle la reserva de Booking fue suficiente. Si quieres alojarte en este hotel, ver esta opción en tu viaje acá a Mérida, pues te dejo acá abajo el link, el enlace en el que puedes buscarlo, conseguirlo, y te va a ayudar a hacer la reservación. Buenos días, y ya estamos aquí en nuestro desayuno buffet. La verdad es que está bastante bien, está mucho más bonito el lugar y me gustó, me parece que está bien. Agarré para desayunar cereal con yogur, un poquito de huevos con bacon, cafecito, un juguito, siempre desayunando bien para que nos rinda el día, porque si no, en nada tengo demasiada hambre y ya quiero parar. Entonces, bueno, esto es acá en este hotel AZZ Mérida Medea. La verdad que está bastante bien, así que vamos a disfrutar del desayuno. Si tú te quieres quedar acá, quieres que esta sea tu opción cuando vienes a Mérida, pues abajo estará el enlace para ayudarte a conseguir. Nos encontramos en el centro del templo de Diana, el templo religioso de la época que mejor se conserva hasta la actualidad. Este templo, que en sus días más bien fue utilizado para el culto del emperador, se ha conservado muy bien hasta nuestros días y tiene aquí al lado el Palacio de los Corvos, en donde vamos a ver una pequeña exposición de tipo arqueológico.
Lo que vemos detrás es el pórtico del Foro Romano. El Foro Romano te quiero comentar que es el lugar en el que se sucedía la vida cotidiana de la ciudad. Aquí eran donde estaban todos los edificios administrativos, políticos importantes. Importante también mencionarte que en el fondo vemos unas esculturas que lo más seguro por la actividad propagandística que hacía el Imperio Romano era de figuras del gobierno de acá. Ellos les importaba que todas las colonias en las que ellos estaban presentes tuvieran muy claros quiénes eran sus gobernantes y por eso siempre vamos a ver esculturas de ellos por todos lados. Es poco lo que se conserva en este lugar, pero es evidentemente romano. Tenemos frente a nosotros el arco Trajano y quiero comentarte que todas las ciudades que eran colonias romanas tenían lo que era el foro municipal, que es la zona que ya hemos estado viendo, pero en este caso, como Augusta Emérita era también la capital provincial de Lusitania, había también un foro provincial. Este foro provincial estaba dedicado para el culto imperial y el arco de entrada a ese foro provincial era este, por eso sus dimensiones eran muchísimo más grandes. Actualmente, desde donde vemos la calle actual hasta arriba hay 9 metros, pero se piensa que anteriormente tenía una altura de 14 metros. Estamos en la lindísima Plaza de España, el centro neurálgico de la ciudad y un buen lugar donde te puedes parar a tomar algo, a descansar un rato. Alrededor de esta plaza se encuentra el edificio del ayuntamiento. Es un edificio del Renacimiento del siglo XIX que tiene una zona porticada en el frente. Y otro edificio muy llamativo que hay en este lugar es el Palacio de la China. Este palacio lo construyó un comerciante y agrupó en ella cualquier cantidad de elementos arquitectónicos, todos con tintes árabes, y por eso hace que resalte tanto alrededor, porque es sumamente colorido, con una arquitectura muy distinta a la que estamos acostumbradas y al resto de la arquitectura que vemos en toda la plaza. Hacemos nuestra parada en la Concatedral de Mérida, esta iglesia que fue construida sobre la iglesia de Santa María de Jerusalén, una iglesia anterior de la época romano-visigoda. Es interesante ver cómo la parte de abajo esto está toda hecha en piedra, entendible pues porque es de época romano-visigoda, pero fíjate que en la parte de arriba le hicieron una aplicación de un tipo arquitectónico diferente y se nota sobre todo allí en el centro, que es el campanario. La verdad es que está bien interesante, vamos a entrar a verla. Una vez dentro de la concatedral podremos disfrutar de sus diferentes capillas que pertenecieron a familias influyentes de la ciudad. El elemento que más destaca en toda la iglesia es el retablo de su altar mayor, que aquí lo vemos muy bien iluminado. Estamos en donde está ubicada la Loba Capitolina, un monumento que le regaló el embajador de Roma a esta ciudad y que lo colocaron en un lugar muy indicado, ya que justamente enfrente está el puente romano. Ya te mencioné el puente romano, pero te quiero contar un poquito más acerca de él. Este puente es uno de los más largos que se conservan hasta nuestros días. Tiene un largo de 800 metros y se conservan hoy en día hasta 60 arcos de medio punto a lo largo de todo esto. Este puente fue hecho desde la fundación de la ciudad, de nuevo 25 años antes de Cristo. Mira el largo tiempo que tiene en la historia este puente que está acá. Estos arcos de medio punto se colocaron así para que el río no los socavara demasiado y pudieran durar a lo largo del tiempo. Actualmente el puente es solamente de uso peatonal, ya que se consideraba que estaba muy deteriorado para el uso de carruajes, los cuales sí pasaron por allí hasta inicios del siglo XX. Si tú eres asiduo de este canal, pudieras decirme en qué ciudad yo te conté la historia completa relativa a esta estatua, porque es una loba que están haciendo los dos niños debajo. Déjame en los comentarios en qué ciudad te conté todo eso.
Vamos a entrar a la Alcazaba de Mérida, una de las pocas edificaciones musulmanas que se conservan hasta nuestra fecha y la más antigua de toda la península ibérica. Acompáñame. La verdad es que me parece muy bueno el trabajo que ha hecho el Consorcio de Mérida para colocar este tipo de letreros en todos los lugares de interés a los que hemos ido, que de verdad te completan mucho la historia y que están estandarizados completamente. Muy bien. En tu visita no te puedes perder de ir hasta el aljibe, una cisterna en donde ellos almacenaban el agua, a la que bajas por este túnel y ves esto tan bello. Aquí caminando para nuestra siguiente locación, te quiero aprovechar este trayecto pues para contarte un poco de mis impresiones de la ciudad. Esta es una ciudad en la que se nota que fue muy importante durante el Imperio Romano, se nota que era la capital de la provincia de Lusitania, que luego fue la capital de Hispania. Se deja ver en los grandes monumentos que hay acá, aunque estuvieron perdidos en el tiempo, pues se nota lo hermosos que son. Pero también se nota que la ciudad perdió mucha relevancia con el paso del tiempo y que quizás durante toda la época medieval estuvo bastante olvidada. ¿Esto en qué se nota? En que en la arquitectura no vemos grandes edificaciones de estas épocas, sino que es como un salto en el tiempo, desde el Imperio Romano hasta ya siglo XX prácticamente. O sea, al menos en lo que puedo ver, en lo que pude ver yo acá de la arquitectura. Entonces te recomiendo visitarla, sobre todo si te gusta todo el tema histórico de la época del Imperio Romano. Lo vas a disfrutar muchísimo. La verdad es que es una fortuna que hayan podido rescatar estos enormes monumentos romanos. Te la recomiendo ampliamente para eso. Vemos aquí la Basílica de Santa Eulalia, que es, según los expertos, el primer templo cristiano construido en Hispania. La mártir Eulalia fue una niña de 12 años que se negó a cumplir la ley del emperador Diocleciano que le impedía adorar a Jesucristo. Estamos acá enfrente del acueducto de San Lázaro, que tiene 1600 metros de longitud y se piensa que fue el primero que se hizo acá en Augusta Emérita. Servía para traer agua de la represa de Cornalvo hasta la ciudad. En la parte más alta llega apenas hasta unos 15 metros, es más bajo que el acueducto anterior que estuvimos viendo y tuvo reconstrucciones durante la época medieval que las vemos en estos muros en forma diagonal que hacen que se mantenga en pie. Y aquí teniendo detrás el acueducto de San Lázaro y estos pequeños conjuntos de termas romanas, pues llegamos al final de este recorrido por la ciudad de Mérida. A ti si llegaste hasta acá, ¿qué te cuesta? Suscríbete, es completamente gratis y me ayudas muchísimo a llegar a muchas más personas. Igualmente regalándome un me gusta, comentándome cualquier cosa, que así a mí me encanta contestarte en los comentarios. También envía este video a cualquier otra persona que le pueda interesar, bien sea porque viene para acá, porque lo ves que es muy interesante, el motivo el que tú quieras. Pero envíale el video. Así que llegamos hasta acá. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video.